Hay 10 millones de personas en Colombia que trabajan y ganan menos del salario mínimo. La gran mayoría de abogados laboralistas son de izquierda. No hicimos una reforma para ayudarle al trabajador y al mercado de trabajo colombiano, sino para responder a unas inquietudes políticas de este gobierno. La reforma laboral es extrañamente una reforma que tuvo muy poca oposición. Lograron montarse en ese discurso de le voy a devolver a los trabajadores los recargos. La informalidad es el cáncer de Colombia. Y entre más costoso sea el trabajo formal, pues aleja más a las personas de la informalidad. Claro, ¿hay algún incentivo en Colombia para que yo diga quiero ser formal, voy a hacerlo? Entre más le demos a los trabajadores mejor, pero darles lo que sí podemos pagar. ¿Cómo se supone que vamos a enfrentar la informalidad? O sea, no hay de ningún lado una salida. Esas grandes reformas son el pan de hoy, pero el hambre de mañana. Vamos a enfrentar una reforma laboral que hace más difícil formalizarse. La verdad es que el salario mínimo empieza a ser inclusive chistoso. La izquierda necesita que la gente sea siempre pobre para tenerla ahí. Que puede hacer pasar ocupados por empleados, que son dos cosas distintas. ¿Qué trae la reforma laboral que los jóvenes deberíamos saber? Tenemos que hacer un gran pacto por la formalidad laboral en Colombia. Bienvenidos a este segundo episodio de Mi Generación. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante para los jóvenes, que yo creo que es el que realmente nos interesa más, el tema laboral. Y para hablar, por supuesto, del tema laboral, traje un experto que es un gran amigo con el que tenemos muchas cosas en común, Camilo Cuervo. Camilo Cuervo es columnista de la revista Semana, es además exgobernador del Colegio de Abogados para el Trabajo y es socio de la firma Holland and Knight. Eso, a mí se me dificulta decir el nombre, siempre se me olvida, Camilo, ¿cómo estás? HK Colombia o Holland and Knight. Muy bien, Jerome, qué orgullo y qué placer estar aquí contigo sentados hablando en tu podcast. Primero quiero felicitarte porque claramente eres el referente joven de Colombia. Ay, muchas gracias. Yo hubiera querido ser como tú cuando tenía 19 años y de verdad, gracias por todo lo que haces por los jóvenes colombianos y por el país. Qué orgullo estar aquí sentado contigo. Gracias, Camilo. No, pues a mí me llena de honor que una persona a quien admiro tanto, que además conozco desde el primer momento en el que empecé a hablar sobre pensiones, porque desde el primer momento en el que hablé sobre pensiones estamos en un evento juntos, lo recuerdo muy bien. En el Y que ese Congreso de la día, en el República. Congreso, y que ese día hablamos y Camilo, pues yo estaba en segundo semestre, y Camilo me dijo, bueno, cuando estés más adelante, trabajamos juntos. Vamos a trabajar muchos años y yo creo que tú no eres el futuro de Colombia, eres el presente de este Ay, país. qué lindo. Y ojalá todo lo que has luchado por cuidar el ahorro de los colombianos y por defender el sistema de pensiones que con todos sus problemas teníamos, pues es muy importante para Colombia y para las futuras generaciones. Tal cual, para mi generación. Pues Para yo creo que tu esa generación. es la raíz de por qué nace este podcast, y no solamente por el tema pensional, sino el tema laboral. Pero antes de preguntarte algunas cosas sobre el tema laboral, Camilo, yo quería preguntarte algo. Ahorita que tú decías, yo hubiera querido ser como tú a los 19 años, ¿tú qué estabas haciendo a los 19 años? Uy, a los 19 años estaba estudiando Derecho en la Javeriana, era consejero local de juventud ¿De de qué la, localidad? de la localidad de Antonio Nariño en Bogotá. Al lado de mi casa. Al lado de tu Al casa, lado de mi casa. somos vecinos. Yo nací como a 5 cuadras de tu casa. Entonces, ¿Dónde naciste? yo nací en un barrio que se llama Ciudad Jardín del Sur Al lado de mi casa. y viví toda la vida en Ciudad Berna, que queda Al lado, pegadito, también. Ajá. para que la gente se ubique cerca del Restrepo en Bogotá. Y ahí pasé toda mi infancia y fui candidato a ser edil, me quemé por 8 votos. O sea, tenía esa inquietud política desde muy chiquito. ¿Y en qué momento entra, bueno, digamos, la inquietud política estaba, consejero de juventud desde peladito, etcétera, pero en qué momento dices, bueno, lo mío es lo laboral, lo que me gusta a mí es el tema laboral? Lo primero es que el derecho laboral es el más político de todos los derechos. Claro. Claramente es la lucha de clases entre capital y trabajo. Entonces, pues, digamos que enfoqué mi práctica política a la ciencia jurídica y yo creo que el derecho del trabajo es un derecho político, eso hay que entenderlo, hay que manejarlo y hay que trabajar por eso. Es una lucha de clases finalmente. Y no sé si mi percepción sea errónea, pero digamos es mi percepción, a mi parecer la gran mayoría de abogados laboralistas son de izquierda. No, ¿No crees? yo creo que es que digamos, el derecho del trabajo en general no es un derecho muy apreciado por el abogado en general, porque Claro, sienten que siempre es un se- derecho de menos categoría, pues que te porque paga menos. finalmente somos un mercado de trabajo que el 94% de las personas devengan menos de 2 salarios mínimos. Entonces, en esto no se ven grandes transacciones de los Claro. miles de millones. Entonces, al estudiante de derecho realmente no le parece tan chévere estudiar derecho laboral o practicar. Y se han creado dos corrientes, obviamente los pro empresa o los que defendemos empresas y los de trabajadores y algunos que, pues, digamos, juegan en los dos equipos o bandos. Yo prefiero no hablar de bandos en el derecho del trabajo. Yo creo que el derecho laboral es uno y único y le sirve a todos. Pues digamos yo en quinto semestre de Derecho y
tal vez sería un poco prematuro de decir que me voy a dedicar al derecho laboral, pero a mí me gusta mucho. No, el O sea, derecho y laboral pues, es pues divino. combina con lo que estamos hablando aquí, que es seguridad social, que es mi gran pasión. Pero en la primera clase de derecho laboral individual que yo tuve en la universidad, que entraron las profesoras, unas profesoras a las que admiro profundamente, entraron a decir tal cual, derecho laboral, es lucha de clases, el código para el trabajo es, digamos, un código en el que está desequilibrado, en el que se marca desde un inicio que hay una favorabilidad a favor del empleado, mejor dicho, o sea, se marcan las pautas desde el inicio y ellas nos dijeron, y aquí pues les vamos a enseñar a defender al empleado y a defender al empleador, pero quieran que sepan que nuestro enfoque es pro empresa. Y para mí que un profesor haga eso, más teniendo en cuenta que esta camiseta que yo tengo puesta del adoctrinamiento que hay en las universidades, menos Marx, más Hayek, nos ponen Marx todo el tiempo y ideas de izquierda, etcétera, que un profesor haya hecho lo que hicieron mis profesoras, de decir, aquí vamos a enseñar de todo, pero nosotras defendemos empresas y dedicamos a ser pro empresa, eso para mí fue muy valioso. Y quiero decirte que fue la clase que más me disfruté y gocé y que más he gozado de creo todo lo que llevo en la universidad. No, es cierto que el derecho del trabajo es un derecho político. Ujú. Y cada facultad de derecho pues tiene un enfoque dentro de ese derecho político. El Rosario, la Javeriana y otras instituciones y otras facultades de derecho obviamente tienen un enfoque de empresa, pero eso no significa que uno no pueda defender trabajadores, Total, eso no significa que uno total. no pueda tratar de buscar el equilibrio económico y la justicia social, que son los fines últimos de nuestro código, pero además del derecho laboral en general. Ujú. Y eso es lo que uno debería trabajar. Ahora, siempre tiene que existir confrontación entre capital y trabajo, si no el derecho del trabajo no tendría sentido. Obviamente. El día que equiparemos trabajadores a empleadores y desaparezca el elemento esencial del contrato de trabajo, que es la subordinación, el derecho del trabajo pierde sentido. Ujú. Cuando estoy entre iguales, no necesito un derecho protector, y el derecho laboral es un derecho social y protector ¿de quién? Del trabajador como individuo y del trabajo como institución. Entonces, yo me debo a esa diferencia de clases, mientras yo me debo a los sindicatos, Claro, yo me debo al trabajador que reclama sus derechos, porque si no existieran esos derechos y no existiera ese sindicato, probablemente el derecho del trabajo no tendría sentido. exacto. Entonces, por eso amo lo que hago, y creo que también fue fruto de las circunstancias. O sea, justo cuando me quemé para ser edil de una localidad de Bogotá Ujú. a mis tiernos 19 años, pues estaba viendo clase de derecho laboral, y entonces como que Ok. Dios me mostró el camino y me dijo, el camino es el derecho del trabajo. Claro, tal vez como, bueno, el camino no fuera política, sino este otro, del que has podido hacer grandes aportes al país. Gracias. Entonces, Yo creo que el camino, la política no la descarto. Lo que pasa ok, es que no creo que sea elegible, creo que soy nombrable. ok, Algún día, pues no me considero político, pero sí soy quizás el más político de los abogados laborales hoy en día en Colombia. claro. Me Por gusta, algo lo creo que hago, estamos lo en este sigo, podcast contigo. opino, Sí, y creo que algún día tengo que aportarle al país desde alguna posición pública, y eso aguanta demorita, pero no rebajita. Algún día nos toca ponerle la camiseta y prestarle desde el servicio público bueno, un servicio al país. Algún día pues, llegaremos allá, pero no me verás en un tarjetón, espero. pero pues seguramente cuando llegue ese día, espero que sea pronto, porque lo que hay que resolver en materia laboral, en materia pensional, en materia de salud es grande. La crisis que nos está dejando este gobierno es grande. Y con eso yo quiero preguntarte sobre la reforma laboral. La reforma laboral es extrañamente una reforma que tuvo muy poca oposición, de la que, por lo menos pública. Y veía yo a la gran mayoría de jóvenes, a la gran mayoría de mi generación, no solamente a los del SENA y demás, pues sabemos que por qué razón estaban marchando y demás, pero veía yo a la gran mayoría de jóvenes diciendo, necesitamos esta reforma laboral. Esta es la reforma laboral que necesitamos. Y entonces se publicaban en redes algunas cosas de con la reforma laboral el señor que vende Vive el señor que vende Bonais va a tener mejores condiciones y cosas así que en realidad son falsas. O sea, la reforma laboral no hace nada para una persona informal, más bien la hunde más en su informalidad. Y yo pensaba, bueno, es claro que necesitábamos una reforma laboral, pero ¿cuál era la reforma laboral que necesitábamos? Entonces, antes de preguntarte eso, a mí me gustaría que hiciéramos un mapeo rápido, que nos contaras qué trae la reforma laboral que los jóvenes deberíamos saber. Bueno, es una reforma extensa, tiene 70 artículos. Ujú. Yo, digamos, en la firma, para tratar de explicárselo a los clientes, la dividimos por bloques. Ujú. Yo creo que tiene un gran bloque de contratación en donde está la modificación a los contratos de trabajo,
tiene un bloque, en ese bloque estaría, por ejemplo, también la contratación de aprendices, tiene un gran bloque de derechos, ahí hay una cantidad de aparentes nuevos derechos que yo creo que no son tan nuevos, Ujú. es la formalización de lo que ya existía en la jurisprudencia de la Corte Constitucional, tiene algunas medidas para, más que combatir la informalidad, para legalizar algunos esquemas de trabajo que claramente están moviendo las cifras de la ocupación y el desempleo en Colombia, como los trabajadores a domicilio o los trabajadores, Ujú. los Los rapitenderos, Rappi, para ponerle sí. un nombre. Lo que pasa es que no me gusta utilizar el nombre de la empresa, pero pues para que todo el mundo lo entienda, los Ujú. rapitenderos o los domiciliarios de plataformas digitales. Y en general son temas de más de declaración de principios respecto de lo que requería el país o no. Cuando tú preguntas, oiga, ¿y por qué todo el mundo está de acuerdo? Yo creo que no. De hecho, eso es uno de los principales problemas Ujú. de la reforma, es que no logramos un consenso. Es que no hicimos una reforma para ayudarle al trabajador y al mercado de trabajo colombiano, sino para responder a unas inquietudes políticas de este gobierno. Claro, Y digamos, eso, pues, tenía que fracasar, como probablemente vamos yo, a ver en el a corto mí plazo me el fracaso. encantaría que nos explicaras qué es eso de los recargos. O sea, digamos, esto lo están viendo la gran mayoría de jóvenes que no, pues seguramente no conocen, no sabemos qué son los recargos, qué significa que vayan a subir o, mejor dicho, por qué se pagan, etcétera. ¿Qué hace la reforma laboral con ellos específicamente? Yo creo que una de las grandes aspiraciones del gobierno Petro y pues del presidente Petro era Ujú. de tratar de revocar lo que había hecho el presidente Uribe. Esa era una promesa de campaña, pero además una obsesión política de Petro. Ujú. Y lo que la gente más recuerda de la reforma del gobierno del presidente Uribe, la ley 789, fue la aparente reducción de recargos y la Ujú. aparente eliminación de derechos asociados a la jornada de trabajo. Y en realidad, ¿qué Y sucedió? en realidad es que no pasó tanto. Ya, Ok. sí hubo un gran cambio en dos aspectos importantes en la reforma del presidente Uribe, que fue quitarle la nocturnidad entre las 6 y las 10 de la noche. Después de eso se modificó en el gobierno del presidente Santos, se bajó a las 9 de la noche Ujú. y hubo un cambio significativo en los domingos. Ahora, la gente en el año 2000, cuando tú estabas, creo que ni siquiera No, habías no, yo nacido, nací en dos mil en, seis en el 2002, cuando esta reforma se expidió en el gobierno del presidente Uribe, pues la gente no trabajaba los domingos. Ujú. Entonces creo que, y es que no trabajaran, obviamente había trabajo los domingos, pero no era como hoy, El digamos, común, ok. un tema en donde es obvio que el domingo hay actividad, es obvio que el domingo la gente trabaja. Entonces, eso quedó en el imaginario político de las personas durante estos 20 años. Yo creo que la izquierda, el presidente Petro, lograron montarse en ese discurso de le voy a devolver a los trabajadores los recargos, Ujú. y yo siempre creí que si hubiéramos hecho una reforma laboral diciendo devuelva el recargo dominical o devuelva el recargo nocturno, porque por ejemplo uno de los grandes mitos urbanos es que el presidente Uribe quitó las horas extras y resulta que en eso no hubo ninguna Sí, no se modificación, tocó nada. y en cambio en esta tampoco. Ajá. Entonces, pero en el imaginario colectivo quedó que habíamos eliminado las horas extras, que habíamos eliminado los Hemos dicho domingos que habíamos retrocedido a ah, la época de... del código. Ahora, Sí, resulta que han pasado 20 años y en esos 20 años, pues el mercado de trabajo y las formas de trabajo también han cambiado. claro. Y los recargos y las horas extras y los dominicales empiezan a lucir anacrónicos, Ujú. entre otros porque inclusive la presencialidad y el trabajo de la gente físico, Ujú. pues ya no es la regla. ¿Y cómo debía entonces, teniendo en cuenta que ha cambiado y que entonces entiendo, según lo que estás diciendo, había que hacerle una reforma a eso? Sí, ¿Cómo debía ser la no, reforma? pero lo que te decía, o sea, donde hubiéramos sacado una reforma que cumpliera la expectativa de Petro, es vuelva a la nocturnidad a partir de las 6 de la tarde y vuelva a la redacción antigua del Código Sustantivo del Trabajo respecto a los domingos, creo que Petro lo hubiera comprado, Ok. porque es lo único que a él le interesa realmente decirle a la gente, que acabó con el imaginario colectivo de que Uribe le había quitado cosas a los trabajadores y que él se las ha devuelto. Incluso, pues es curioso que ahorita la jornada laboral, la reducción de la jornada laboral, que no es tema de Petro, porque es que todos dicen, gracias al presidente Gustavo Petro, la jornada No, laboral se redujo.
Es una Eso norma viene. de iniciativa del presidente Uribe. Uribe, Entonces uno dice, exactamente. pero ¿cómo así si el presidente no es el presidente? Porque el presidente Uribe pues también fue senador de la República Ujú. después de ser presidente, y cuando era senador de la República Tuvo propuso esa la iniciativa. reducción. Y tengo que decirte que me opuse hasta la muerte en mis Totalmente, estoy de columnas acuerdo. a decir, pues y además esto fue en la Estoy mitad de muy la de acuerdo pandemia contigo. y siempre quise decirles sí, pero no es el momento. Claro, Y que hoy es digamos, el gran progreso y el gran cambio del gobierno Petro es la reducción de la jornada, y el que la impulsó y la fue hizo Uribe. aprobar en el Congreso fue el presidente Uribe en el gobierno del presidente Duque. Lo curioso allí es que, tal como lo dices, yo tampoco estoy de acuerdo con esa reducción de la jornada, digamos, por no es el momento, en primer lugar. Dos, el mercado laboral tan informal que nosotros tenemos y tan hostil con los jóvenes no da como para ese tipo de situaciones o ese tipo de cosas. Pero más que yo tener mi opinión, yo quiero preguntarte, ¿tú por qué te pusiste? O sea, ¿por qué razón crees que era inconveniente o es inconveniente esa reducción de la jornada laboral? Digamos, todos los temas de excesivas garantías y de sobrecargas a los empleadores, lo único que hacen es generar informalidad, que es un tema que vamos a tratar ahorita. Y esta es otra más de las medidas. Entonces, cuando uno tiene jornadas y reducidas y se empiezan a reducir aún más sin que eso se vea reflejado en el sistema de costos de las empresas, lo que hace es que el trabajo sea más costoso. Y entre más costoso sea el trabajo formal, pues aleja más a las personas de la informalidad. Claro, porque en otras palabras, tú vas a producir menos porque estás trabajando menos tiempo y vas a devengar lo mismo o incluso devengar más. Exacto. Pero el tema es muy sencillo. La gente va a seguir trabajando con o sin reforma. Total. La gente va a seguir trabajando con o sin jornada de trabajo. Entonces, en esa persona que tiene un puestico de arepas en el Restrepo, pues a ellos no les importa si son 8 horas o son 7 o son 7:35 o si son Mm, 10, ¿no? A ellos lo que les importa es que abren su negocio, no sé, a las 5 de la mañana para vender arepas, cierran a las 10 de la mañana cuando ya pasó el boom de la del gente boom que de la desayuna, mañana. y vuelven a abrir a las 5 de la tarde vendiendo chorizos y otras cosas, y pueden trabajar hasta las 10 de la noche. Esa jornada no cabe en la legislación laboral colombiana. Mm. Esa jornada no está por ningún lado, por los recargos, por los nocturnos, porque son jornadas de 12 horas. Y además que sería un poco de, digamos, desconocedor de la realidad ir a decirle entonces a las personas, por ejemplo, a la señora que vende las arepas ahí en el Restrepo, decirle, no, es que usted tiene que formalizar su empleo. ¿Qué incentivos, digo yo, tiene una persona, para preguntarte una persona como ella, que tiene su negocio de arepas, que le va bien, que ya sabe a qué horas rinde más, que por la noche, que por la mañana, qué incentivos tiene ella para decir, oiga, si formalizo, va a haber algo bueno? ¿O realmente formalizar en Colombia en este momento significa, uy, pero entonces me toca pagar más impuestos, uy, entonces si llego a contratar a alguien o si tengo a alguien contratado de manera formal, no me va a costar sobre el salario mínimo que le pago, sino 2.700.000 en promedio, 2.600.000 en promedio. Por ello, todas esas situaciones, en realidad, ¿hay algún incentivo en Colombia para que yo diga, quiero ser formal, voy a hacerlo? No, no, definitivamente no. Y ahora, la formalidad, obviamente, al único que afecta es al trabajador, la informalidad, perdón. Y de largo plazo a todos los colombianos, porque, digamos, la informalidad de hoy es el anciano de mañana que no va a tener con qué vivir y con qué comer porque Que nunca no cotizó a cotizó, pensión, que nunca tal cual. cotizó, porque nunca tuvo la posibilidad de crear empresa, porque nunca tuvo la posibilidad de pedir un crédito, pues porque entre otras a esa señora que trabaja en ese puestico de arepas del Restrepo, probablemente el banco no le preste. Y probablemente el que sí le presta es un gota a gota que va a Mm. llegar a cobrarle todos los días Aprovecharse de esa los situación. 40.000 o los 50.000 pesitos del crédito que necesitó para comprar ese establecimiento en el que está trabajando. Entonces, el gran problema de esas medidas, reducir la jornada, bajar los nocturnos, nadie pelea con eso. Yo creo que entre más le demos a los trabajadores mejor, pero darles lo que sí podemos pagar. Ujú. Y yo prefiero, como dicen las abuelitas, poquito pero bendito a mucho y que nunca se lo pueda dar. Claro. Esas grandes reformas son el pan de hoy, pero el hambre de O mañana. sea, digámoslo en unos términos sencillos, si yo como joven tengo mi emprendimiento, digamos, de hacer camisetas y vender mugs, si yo digo, no, es que lo voy a formalizar y obviamente hay más personas que trabajan conmigo, entonces pues vamos a formalizar el empleo de todos. Eso, empezando, necesito yo un contador a quien contratar, para que me maneje las cosas. Necesito yo constituir mi marca o constituirme ante la Cámara de Comercio. ¿Esa cuánta plata cuesta? No, pues es muy relativo, pero puede estar por el lado de los
registrar una marca puede costar entre 4 y 10 millones de pesos, dependiendo de una Dios mío, cantidad que 4 de millones, que ¿de dónde me voy a investigaciones. sacar yo? ¿O de dónde se va a sacar un joven? Bueno, listo, digamos que los conseguí. Listo, ya tienes la Los conseguí, ya tengo marca, la ya marca. tienes el contador que podrías tenerlo con un contrato de suministro o prestación de servicios Ujú, independiente, porque ese es un sí, trabajador, una actividad liberal, una actividad, sí, tal y cual. podría trabajar por Pues tiempitos listo. para ti. Pero tengo a alguien que trabaja conmigo, que es la persona que estampa las camisetas, que está pendiente de contestar los mensajes, mejor dicho, necesito contratarla. Sí, una persona Contrato, subordinada, que claro, te haga caso prestación y que personal, cumpla un horario. subordinación y que yo le Ahí pague. ya estamos hablando Un de más contrato de dos laboral. millones y medio de pesos. Estamos Como hablando, mínimo, si yo le pagase un salario mínimo a esa persona, a mí como empleador me costaría 2.700.000. ¿Por qué me costaría 2.700.000? pues no es exactamente 2.700.000, es Sí, 1.423.500, que es el salario mínimo, con una carga que puede oscilar entre el 45 y el 60%. Hay que alto. entender si tiene o no tiene auxilio de transporte, Ujú, pero pongamos una cifra redonda. Eso sí, podría costar más o menos 2.500.000. listo, Vamos al ejercicio. El ejercicio es, Jerome tiene que pagarle 2.500.000 a ese trabajador. Esa camiseta no puede costar 10.000 pesos. claro. Porque solamente, si vendes, no sé, 200 camisetas, solamente No me vender la va. camiseta por esa persona ya te costó 10.000 pesos, solamente esa persona, más marcas, más distribución. Claro, Entonces, entonces el hecho de que sea tan caro contratar va a hacer que yo como pequeña empresaria empiece a decir, me toca subirle el precio a mis productos porque si no, no puedo sostener mi empresa. y Ni es, siquiera para yo sacarle una ganancia, no, para sostenerla, que se sostenga, por lo menos. Necesitaría yo cobrar estas camisetas muy costosas y entonces y digamos, el precio de probablemente todo nadie lo y compre. probablemente nadie lo compre. Exacto. Y entonces ahí qué pasa, si nadie lo compra, pues que se acabó la Se empresa, acabó tu liquido, emprendimiento. se acabó Entonces, el ¿qué pasa en la emprendimiento. realidad? Que hay alguien en el mercado que está dispuesto a trabajar informalmente, Ujú. probablemente por la mitad de lo que estamos diciendo, por 1.000.000 de pesos, más una plática de más, que va a llevar al costo de tu camiseta 5.000 pesos, y va a trabajar contigo lo que sea, y en 10 años no tiene pensión. Claro, y yo nunca le coticé a pensión, nunca le Exacto. coticé a salud, nunca tuve ARL. Y nadie le va a prestar y le va a dar un crédito para que ella monte su fábrica de camisetas, porque nadie le va a poder prestar plata, porque un Y, banco que no entienda que ella tiene un contrato de trabajo y una empresa formal le va a prestar plata. y peor, digamos, si el ejemplo es que yo tengo mi empresa y que tengo, pues bueno, yo además de vender camisetas y vender mugs hago videos, pues entonces necesito yo quien me grabe, quien me edite. Entonces, los videos para publicarlos tengo otra persona contratada, digamos, tengo dos, que cada uno es esencial en lo que hace. O sea, para mí son indispensables tener a esas dos personas. Y los costos laborales, digamos que ahorita con lo que entra en mi empresa, pues, en mi microempresa, me ayuda a sostener. Entra la reforma laboral que aumenta lo que yo tengo que pagar, digamos, yo como empresario tengo que pagar por más horas extras, por más recargo, bueno, en fin, digamos, por los costos que se aumentan. ¿Qué alternativa tengo yo como microempresario, Camilo? Decir, oiga, tengo dos personas que las dos son indispensables, pero ya no les puedo pagar a las dos porque se me aumentaron los costos, pero no se me aumentan las ganancias. Entonces, yo tengo varias opciones, pienso yo. La primera, le digo a uno, te despido, pero luego digo yo, necesito contratar a alguien que haga lo mismo que hacía la que me estampa las camisetas, ya no por un contrato laboral, sino le pago 1.000.000 de pesos. Ese es el ciclo de la informalidad. Y si no, Y la reforma laboral y la reducción de la jornada y todo lo que hacemos que tiene, y repito, yo no estoy en contra de eso. ujú, Lo que digo es que hay veces las grandes tragedias están llenas de buenas intenciones. el camino al infierno está lleno de Llenas buenas de intenciones, intenciones. pero las grandes tragedias de la historia de la humanidad siempre partieron de una buena idea y de un buen propósito. Claro. Y en ese sentido, lo que termina pasando es que cuando yo subo el nivel en términos de que cueste más, lo que hago es alejar la gente aún más de la formalidad. Y entre que me paguen horas extras, y me paguen nocturnos, y me paguen domingos, y me aporten a salud, a pensión, y pueda tener un contrato en donde pueda pedir un crédito, probablemente si la gente entendiera realmente el alcance de lo que lograron, pues termina pasando que de pronto lo que más le va a servir es la formalidad y no necesariamente la hora extra, porque vuelve y juega. Puede que la hora extra o el dominical o el nocturno sea el pan de hoy, pero probablemente sea el pan de el hambre de mañana. Claro, Entonces sí. lo que hace es subir el listón y pues ya se vuelve Digamos, infranqueable, ya no hay posibilidad de saltarlo, pues lo que uno hace es irse por otro lado, y el otro lado porque el mercado de trabajo va a seguir funcionando. O sea, alguien va a seguir vendiendo camisetas, ya alguien va a seguir queriendo trabajar por 500.000 pesos,
y pues no hay nada que hacer. Pues el mercado va a seguir funcionando con nosotros y nosotros. Claro, o sea que, Hayek. tal cual, Hayek estaría muy feliz. El Estamos, mercado va a jugar, obviamente. va a hacer lo que le toca Que hacer. no porque el hecho de que el Estado diga que vamos a aumentar los derechos laborales, que es como lo está queriendo vender Petro, que Sí, gracias a él los derechos laborales se van a aumentar, no por eso significa que todos de repente vamos a ser más ricos. Yo tengo un dicho que es que la riqueza no se decreta. O sí. sea, no es que si Petro dice mañana vamos a hacer una reforma laboral que de repente va a hacer que todos los trabajadores, pues muy bonito en el papel, ahora se hace en un país en el que la informalidad es más del 56%. O sea, ¿cómo se supone que vamos a enfrentar una reforma laboral que hace más difícil formalizarse? Pero hay un tema, por ejemplo, en estos días que vamos a estar discutiendo, estamos discutiendo el salario mínimo, que ya el Por presidente ejemplo, nos está anunciando un incremento de 2 dígitos. O sea, eso es mínimo el 10%. Y ya, pues, tú has escuchado en estos días que están hablando de inclusive 12, 15%. Pues lo que termina pasando es que uno dice, sí, claro, obvio, subamos el 20% subamos. del salario mínimo. Eso lo único que va a hacer es alejar aún más al Expliquemos eso trabajador, detalladamente, porque ¿no? Pues, usualmente yo tenía una discusión alguna vez con mi abuelita hace algunos años. Mi abuelita pues es pensionada, normal, y cuando hubo este incremento, o cuando se estaba pensando ya en un incremento de 2 dígitos, decía, sí, súper bien, qué bueno, sí, porque no lo merecemos más. Y le dije, abuelita, a su merced le van a subir el salario mínimo, maravilloso, digamos que ahora le van a pagar 1.300.000, súper, chévere, pero así como le va a subir el salario mínimo, le va a subir el costo de la administración aquí del apartamento, le van a subir los servicios, va a subir el costo de vida y entonces lo que usted le alcanzaba para comprar con el mínimo que tiene hoy, seguramente incluso ya no le alcance ni para lo mismo. Y así la cifra sea tan grande, tan, wow, es que vamos a subir el salario 2 dígitos, es un crecimiento histórico, pues realmente va a significar que yo pueda comprar más. No, que se suba el salario mínimo no significa que la capacidad adquisitiva vaya a aumentar, es más, está sucediendo de forma inversa en Colombia. no, el tema pasa porque el tema del salario mínimo es un tema de discurso político. Ujú. Porque cuando uno revisa quién se gana realmente el salario mínimo en Colombia, encuentra unas cifras que son francamente preocupantes. El salario mínimo definitivamente no es la medida para pagar. O sea, el salario mínimo en Bogotá, en Cali, en Ujú. Medellín puede ser un referente, pero cuando uno llega a Chiriguaná o cuando uno llega al Bajo, al Baudó, en donde puede que inclusive la economía ni siquiera se mueva en pesos sino en coca, pues la verdad es que el salario mínimo empieza a ser inclusive chistoso, porque resulta que la gente ni lo va a pagar, ni siquiera sabe cuánto es, Claro. porque la economía funciona distinto. Colombia tiene No cifras porque el Estado horribles. diga que algo se debe hacer, es que se hace. El mercado No, funciona solo. mira, de los Ya. 25 millones de habitantes que están en capacidad de trabajar y quieren trabajar, el PEI, la población económicamente activa colombiana, más de 10 millones de personas ganan menos del salario mínimo y están totalmente en la informalidad. Total. Y de los 8 a 9 millones, eso depende estacionalmente en donde estemos, en diciembre hay mucho empleo por toda la temporada, pues de los 8 o 9 millones de personas ganan menos de 2 salarios mínimos Ujú. y más de la mitad de esos 8 ganan el mínimo. Entonces, cuando uno va a entender a quién le está hablando Petro o a quién le habló Duque, porque esto no es un tema Sí, solamente de Petro, totalmente. Duque también en su último año de gobierno duplicó la inflación en términos del porcentaje de incremento del salario mínimo, pues lo que le están hablando es a una persona que no lo va a recibir, a una aspiracional que Ujú. no va a recibir esa plata y por el contrario, lo que va a hacer es alejarlo de la posibilidad de tener un contrato de trabajo, de la posibilidad de aportar a pensiones, de la posibilidad de que, vuelvo, insisto, le den un crédito. Entonces, es una ilusión. Pero lo que tú dices, del cuero salen las correas, de los palos salen las cucharas. Si sube ese precio, Todo. todo se va a transmitir a la economía y ya nos pasó. Este año vamos a terminar con una inflación de 5.8, un poquito por debajo del 6, cuando veníamos en una reducción Sí. sostenida de la inflación, no necesariamente por culpa de Petro, sino por lo que está pasando en el mundo, pero Colombia está devolviéndose. Sí. Entonces uno dice, ¿por qué? Pues porque ya estamos empezando a resentir eso. Y yo creo que el mensaje, digamos, si algo a uno como joven le debería quedar claro es que, yo lo reitero, la riqueza no se decreta. Entonces, no porque el Estado va a prometer o a decir que tal cosa va a suceder, así va a ser. No porque es que el dinero no cae del cielo, no hay un árbol que brote dinero mágicamente, la plata sale del trabajo.
Y si no hay buenas condiciones, por ejemplo, formales para trabajar, pues mal. Si no hay condiciones para que vengan empresas extranjeras a invertir en Colombia, mal. Si no hay inyección de capital de ningún lugar, mal, porque entonces, ¿cómo se supone que vamos a enfrentar la informalidad? O sea, no hay de ningún lado una salida. No, yo creo que sí hay salidas, Jerome. ¿Qué Y yo dices? creo que, primero, claramente en el gobierno Petro hay un corte, Mm, un rompimiento de la institucionalidad colombiana. Por ejemplo, justo antes de que acabara el gobierno del presidente Duque, por iniciativa también del Centro Democrático de la senadora Paloma Valencia, se expidió una norma que la gente no tiene ni idea que existe, que se ¿Cómo llama la, es? la escalera de la formalidad, Ujú, que yo creo que es la solución. Yo creo que la, ujú. la solución principal es decirnos la verdad. Y la verdad es que el salario mínimo tiene que ser un referente, pero no necesariamente la barrera mínima, entre otras, porque la realidad del país no da para eso. Pero yo sí no le puedo decir a la gente que tranquilo, que trabaje hoy, gane hoy y mañana no tengan con qué comer cuando esté viejito. Entonces probablemente nos toque hacer escaleras de formalización para que esa persona que gana menos del salario mínimo, ya sea porque trabaja tiempo parcial o porque definitivamente trabajando un tiempo completo el No le mercado no alcanza. le da, Ujú. la región en la que vive no le da, pues debería tener algún tipo de formalización, ¿Y sobre todo cómo para pagar funcionaría aportes. eso? Por ejemplo, una persona que gane 600.000 pesos al mes, que viva en una región apartada, qué sé yo, en Leticia, gana 600.000 pesos al mes, ¿cómo va De hecho, ya a existió, se formalizarse? llamaba los pisos mínimos de protección social, Ujú. que fueron creados en el Plan Nacional de Desarrollo del presidente Duque, fueron implementados y lastimosamente por un tema de forma la Corte Constitucional los declaró inexequibles. Pero el tema era ese, es decir, reconozcamos una realidad. Hay 10 millones de personas en Colombia que trabajan y ganan menos del salario mínimo. Por lo tanto, tenemos que llegar a algo de formalidad y con un pago de un aporte único de 15% que estaba totalmente a cargo del empleador, se formalizaba utilizando los mecanismos de formalización que tenía el gobierno. En español cristiano, la EPS iba a ser lo que la gente conoce como SISBEN, que en realidad es el régimen subsidiado. Ajá. En ARL, un sistema de seguros, perdón, digamos muy estructurado desde seguros propiamente dicho, y una cotización a pensiones que permitía generar Que cotización. entiendo yo que como es una Y escalera, funcionó entonces, divino. claro, a medida que tú ganas más, pues entonces es un porcentaje mayor el que te cotizas. Entiendo yo, o cómo Si funciona. pasas del salario mínimo en ese esquema, tienes que entrar al Sí, sistema, ya digamos, a la siguiente escalera. Y la siguiente escalera es formalidad total. lo que conocemos ya como Y formalidad. ahí para allá uno puede hacer Que muchas estoy otras cosas. sorprendida de, pues bueno, yo Y eso cotizo. funcionó, ¿no? Y funcionó muy bien hasta que se cayó por un tema de forma. Y obviamente este gobierno no lo impulsó, que hubiera sido el verdadero cambio social de cualquier gobierno, que es, y de hecho lo dialogaba en alguna oportunidad contigo, ¿cuál es el gran cambio que yo haría si yo fuera el ministro de Trabajo? Luchar en contra de la informalidad. Claro, o sea, Punto. tú tienes una frase que a mí me gusta mucho y es que la informalidad es el cáncer de Colombia, Sí, total. porque la informalidad, como pues, digamos, como lo hemos hablado aquí, hace que todo sea insostenible. Entonces, vámonos, salgámonos del lado laboral. No solamente afecta, obviamente, evidentemente, la materia laboral, sino si hay informalidad, pues entonces no hay cotización a pensión. Si hay informalidad, no hay cotización a salud. Por ende, cuando esa persona informal tenga 60 años, sufra de alguna enfermedad, no tenga hijos que le ayuden a sostenerse, ¿cómo rayos va a vivir? Pues del sistema de pensiones, porque la sociedad tampoco puede darse el lujo de decirle que no, Claro. que eso es otro de los grandes discursos que logró vender Petro. Mm, Petro acaba de venderle a la gente que les dio un subsidio a 3 millones de abuelos, subsidio que existe desde hace 20 años en el gobierno del totalmente. presidente Uribe, y que lo único que hizo fue subirlo y se dio cuenta que tocaba subirlo justo 3 meses antes de elecciones. Claro. Y no Pero subir todo lo que él prometía en campaña. Petro decía que cuando él fuera presidente le iba a dar un bono de 500.000 pesos. O sí, sea, hay íbamos en videos de él diciendo 500.000 pesos. 230.000. Ahora quedó en Pero 230 y lo subió solamente para los abuelos que ganan más de 80 años. Porque pues es que, sí, ¿de no, dónde no. rayos va a sacar la plata si aún Pero no tiene el, los el fondos funcionales? imaginario colectivo es que todos empezaron a ganar 230, Sí, lo que no es total. cierto. Total, que es la Pero narrativa. volviendo al tema, el país no puede darse el lujo de tener abuelos que se mueran de hambre. Eso no puede Ujú, pasar. Punto. Nos toca sacar de algún lado. ¿De dónde? Pues del presupuesto general de la nación, del tesoro público y pagar eso. ujú. Sería mucho más fácil para todos que esa construcción de esa plata hubiera sido desde temprano en cabeza de la misma persona que se va a pensionar. O sea, nos estamos quitando carga nosotros mismos. ¿Cómo sería eso? Como las familias. Si tú empiezas a trabajar y te mantienes sola,
pues tus papás ya no van a tener que sacar plata para ayudarte para ir a la universidad. Es un ciclo evolutivo, pero si yo durante toda la vida no hice nada para que tú fueras autosuficiente, pues tarde o temprano va a terminar sosteniéndote. Y eso lo vamos a pagar entre todos. O sea, la informalidad son los impuestos altos de mañana. La informalidad es el abuelo aguantando hambre mañana. La informalidad es la imposibilidad de que nos estructuremos para poder generar, para poder salir adelante. Entonces, para mí sí es el cáncer de Colombia, del mercado de trabajo Y colombiano, esa, es la cura informalidad. de la que hablabas, de lo de Paloma Valencia, que sería una gran idea que el próximo presidente vuelva a impulsarlo, se llama, en otras palabras, flexibilidad laboral, o no se llama así. Sí, uno lo podría ver así, pero Ujú, lo que pasa es que la flexibilidad se aplica a todo el mundo. A todo el mundo páguele menos, o a todo el mundo quítele una prima, una ujú. cesantía. No, yo creo más en escaleras. Escaleras. Escaleras es que yo tomo la foto del país, miro el mejor escenario de formalización donde está y voy procurando que ese escenario mejore. Ujú, Entonces ya el emprendimiento tuyo, para volver al ejemplo las camisetas, pues va a poderle pagar salud, pensiones a esas personas y esa camiseta no se va a disparar en el precio. claro. Cuando esa camiseta empiece a ser Porque estoy pagando un porcentaje menor que menor el que pagaría con un mínimo, con un mínimo. que es muy Entonces, alto. O sea, yo cotizo sobre un mínimo y mi planilla vale 404.000 pesos. sí, Y yo digo como, Dios mío, o sea, 404.000 pesos, un mínimo. exacto. Eso Entonces, es, o sea, yo pienso en una persona, pues por fortuna yo vivo con mi mamá, pero pienso yo en una persona que de un salario mínimo tenga que pagar su planilla porque está en prestación de servicios, bueno, etcétera, y tenga que pagar el arriendo. Ahí ya se desapareció todo, que tengas que, pues tienes que comer, si tienes hijos, los niños, o sea, no hay forma, por porque eso. es Entonces, altísimo. reconozcamos la realidad. Si gana 1.000.000 de pesos, yo pago 150.000 pesos para formalizarlo. Eso Ujú, ya es pagable. ujú. Y cuando logremos pasar del mínimo, que para este año está en 1.423.000, y vamos a ver cómo termina el próximo año, por las discusiones de estos días, pues tengo que pasar a al siguiente escalón de formalidad, a primas, cesantía, vacaciones, Ujú. a todo, a los aportes completos, a todo. Y debería haber un escalón más arriba, en donde yo sí creo que si hay alguien que se está ganando 6 7 salarios mínimos, debería tener unas cotizaciones más elevadas, por ejemplo, Ok. tanto trabajadores como empleadores, pues porque ya estamos hablando de Y un que esa esquema cotización distinto de la sea sociedad. plenamente cotización propia o que de ahí salga, por ejemplo, algo más para el Fondo de Solidaridad, que es De como hecho, un ese subsidio esquema está laboral. montado en el sistema de seguridad social hoy en día en pensiones. Ujú, En algún momento hay que pensar en hablar de volver socialmente responsable esos aportes en salud, claro. Ok. en riesgos ¿Cómo profesionales, por funcionan ejemplo. pensiones? Digamos, hablemoslo. ¿Qué es eso del Fondo de Solidaridad Pensional? ¿Qué porcentaje se va? ¿A Sí, quiénes se les quita? digamos que eso es un esquema que arranca en 4 salarios mínimos, empieza a generar un aporte adicional para unas cuentas especiales de solidaridad, y después cuando llega a 16 salarios mínimos, el trabajador, porque esto es un aporte Ujú. a cargo del trabajador que gana eso, pues empieza a generar otro aporte adicional y puede terminar pagando entre los dos sistemas, entre las dos cuentas, puede terminar pagando más o menos un 2% adicional. Ok, o sea, lo que significa esto es que hoy con la ley Hoy, 100, pues al momento en el que estamos grabando esto, la reforma pensional, por fortuna, aún no ha sido aprobada yo por creo la que Corte, que ojalá no pase, pero digamos, hoy una persona con la ley 100, si yo gano 4 salarios mínimos, a mí de mi cotización, entonces lo que entiendo, de mi salario de mi salario, se me da un punto adicional se para me va un punto solidaridad. adicional para solidaridad pensional, que eso es un fondo que se construye para, digamos, Ayudar ayudar a las personas que al cuando propio lleguen, sistema a exacto, subsidiar a personas tal cual. que no les alcanzó la plática Es para decir, pensionarse. quien ha cotizado toda su vida con un salario mínimo, que lo que ha cotizado toda su vida no le va a alcanzar para pensionar, por ende hay que sacar de ese fondo, que ese fondo entonces se ha construido con el aporte de quienes ganan más. Exacto. Y después de ¿Crees tú entonces 16 que salarios eso, mínimos, hay otro? otro aporte para otra subcuenta mucho más específica, que es ya subsistencia. Ujú, Esos 230.000 pesos de Colombia adulto mayor, ujú. por ejemplo. Ok, y entonces, ¿crees tú que esta solidaridad que hoy se aplica en la ley 100, digamos, debería aplicarse en el marco laboral? Sí, claro, pero además de eso, en más temas, digamos, no solamente en pensiones, también en salud. Por eso hablo de escaleras. Claro. Entonces, tomémosle la foto al país, formalicémoslo en la escalera en la que está y hagamos todo el propósito para que vendiendo muchas camisetas
y ayudándole al emprendedor a que pueda salir adelante, tarde o temprano esa persona llegue a una escalera de formalidad Claro, con mucho más esto, eficiente y mucho digamos, más técnica. no quisiera que se malinterpretara esa idea diciendo, no, es que usted quiere pagarle toda la vida una chichigua al trabajador, No, usted no, es no. un usurero, usted, bueno, qué sé yo. No, el hecho de que se llame escalera es que la idea es que mientras nos vaya bien en el negocio, entre más ganemos como negocio, pues hay plata para pagarte lo que corresponde, subimos a el segundo escalón, que ya es el de primas, formalización, ¿vale? Etcétera. Y un tema, la chichigua se van a pagar con nosotros y nosotros porque el que Total. define la chichigua Es el mercado. es el mercado, no somos Sí, nosotros. no es, no es O el sea, no es que Estado. nosotros decretemos que todo el mundo tiene que ganar menos del mínimo. No, el tema es, el mercado va a pagarle menos del mínimo. Tratemos de llevar esa situación, esa realidad a algún nivel de formalidad. Camilo, una pregunta. ¿Alguna vez has escuchado una idea para combatir la informalidad en la que alguien decía, oiga, nosotros deberíamos tener un salario mínimo diferenciado por regiones? Y entonces el argumento que escuchaba yo era, el costo de vida que tú tienes en Bogotá no es el mismo costo de vida que tienes en Leticia. Digamos, lo mismo que hablábamos ahorita. ¿Crees tú que esa realmente sería una idea que serviría o no serviría? No, ¿Y qué harías en cambio? O bueno, también hay personas que dicen, no, es que no es que hay que hacerlo diferencial, es que hay que eliminar el salario mínimo. Están esas dos posturas. ¿Qué opinas de esas dos? ni lo uno ni lo otro. Ok, con Creo la que el actual. salario mínimo tiene que existir como Ok. referente para muchas cosas, pero creo que los salarios diferenciados por regiones son un error. Ujú, Además, error ya probado, o sea, no estamos ujú. inventándonos la fórmula a ver si de pronto sale algo bien o mal. Es que cuando usted regionaliza el tema, en la práctica lo que está diciendo es hay regiones más pobres que otras y está bautizando y sentenciando a esa región que tiene salario bajito a que nunca salga de ahí, a que Ok. siempre sea pobre porque siempre usted va a ser pobre. O sea, es como una forma de revictimizar. Claro, si uno lo quiere, entonces pues no le quiero poner nombres de regiones en Colombia, Ujú. pero claramente el mejor talento y el talento, digamos, que podría ayudar a progresar esa región, pues no va a llegar allá, pues porque allá pagan menos. Va a Ujú. llegar a donde pagan más y lo único que hago es potenciar a la región que puede pagar más para que llegue gente mejor preparada A costa a costa de las de otras. quitarle la posibilidad al resto de regiones. Entonces yo creo que Claro, es un desincentivo grande. exacto, el tema no pasa por diferenciarlos y ponerles el sello de usted es pobre y usted es rico, usted como es rico paga más y usted como es pobre paga menos. Ujú. Yo creo que el tema pasa porque hay unos salarios mínimos, hay unas realidades, esté donde esté, que tenemos que formalizar. Y en donde definitivamente no podamos, ya no lo inventamos y ya funcionó, que es subsidiar el empleo formal. Ujú. El famoso PAEF del Sí. presidente Duque, que fue el que se lo inventó, el crea Y, empleo de y- la reforma laboral de Petro, que es exactamente lo mismo, ajá. y simplemente le digo, señor que está en una zona marginada del país, formalice al señor que recoge la cosecha o al que pone la leche, yo le voy a ayudar. ¿Y cómo le va a ayudar? Con los aportes. Le va a ayudar eventualmente a pagarle el salario al señor para que usted pueda Claro, seguir produciendo, son incentivos para incentivos a formalizar. la formalización. Entonces, en lugar de diferenciar el salario por el país, lo que debería hacer es repartir subsidios para lograr formalización a lo largo del Ok, país. y por ejemplo, ¿qué opinas de la idea de otro incentivo para formalizar que puede hacer que el Estado, por ejemplo, te diga a ti como empresa que te va a dejar de cobrar tantos impuestos? ¿Eso sí funcionaría o Sí, no? sí, y para Sí, es ser decir, honesto, yo Estado soy consciente de que tengo una carga, los estoy asfixiando a estos microempresarios que más son el 90 y pico por ciento del país, o sea, la gran mayoría son estos que venden la camiseta o que tienen su negocio pequeño, lo estoy asfixiando con impuestos, entonces lo que voy a hacer es, te reduzco los impuestos con el compromiso de que como yo te estoy reduciendo los impuestos, tú contrates formalmente a tus empleados. la realidad es que esa persona que tiene el carrito de Ujú. arepas en el barrio Restrepo no paga impuestos. Claro, Esa es la realidad. claro, o sea, ni siquiera sale Ni en siquiera o el, sea, no es un incentivo para una persona que vende arepas en el barrio Restrepo o sea, tampoco decirle que no le van serviría. a cobrar impuestos, entonces porque no los paga. Pero yo como Estado sí puedo tener la esperanza de que en la Ujú. medida en que esa persona logre formalizar, pasarse a un establecimiento ya de comercio, no es su carrito, logre contratar 2 o 3 personas adicionales, empiece a pagar poquito, pero empiece a pagar. Y se formalice y nos limpie el mercado en términos de decirnos la realidad. Pago lo que el mercado está dispuesto a pagar, pero garantizo temas que el Estado no puede
omitir, como la seguridad social. O sea, No sería puede una permitirse forma, ese tipo de cosas. claro, sería una forma de decirle a esa señora, no te puedo ayudar en este momento en algo, pero te prometo que si te formalizas, no te voy a asfixiar. Exacto, yo creo que es por ahí el camino. Ese es el camino, me Y gusta. cuando llegues al nivel en donde tienes que pagar impuestos y pagarle completo a tus trabajadores y hacer En el que la todo, escalera subiste al siguiente te caigo escalón. con todo. O sea, no puede ser un Sí, tema también claro. para evadir. Claro, O claro, sea, nuevamente, no, tampoco puedo no coger me... al gran empresario que tiene cómo pagar y quitarle cargas, ¿no? Ujú. Es coger la realidad y llevarla al mejor modelo de formalización posible con lo que tiene. Y en donde no se puede, que el Estado ayude. Me gusta. Ayuda a Camilo, enseñarles a pescar, no darles el pescado. ahorita que hablábamos sobre el tema de la revictimización, hay algo que se sale completamente del tema que estamos hablando, pero pensaba yo, cuando yo veía en clase de laboral individual, veamos los fueros, fueros, y veía yo los fueros como otra vez esa buena intención del Estado de, oiga, quiero proteger a las mujeres embarazadas, quiero proteger a las personas en edad de pensión, quiero proteger, ta, 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 o sea, mejor dicho, unas protecciones, unos escudos muy grandes de protección que yo resultaba pensando, oiga, esto no va a terminar perjudicando más a esa persona, o sea, no va a ser más que yo diga como empresario, y no es que yo para que, no, embarazada, no, 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 mamita, no la contrato. En edad de pensión, no, no, no la contrato. ¿Puede verse así o tú crees que los fueros son algo positivo que tiene nuestro sistema laboral? Digamos, hay niveles de protección Ujú. que son ineludibles. Hay esquemas en donde hay que proteger a la gente. Por eso, entre otras, cuando yo sobreprotejo, vuelvo y juega, alejo a la gente de la formalidad. Ujú. Porque la señora del carrito de perros o del carrito de empanadas o Ujú, arepas, ujú. pues si la señora que le ayuda queda embarazada, pues no hay protección ni desprotección, ni hay nada, porque no hay nada. Sí, porque Entonces nunca estuviste prefiero protegida. quedarme en esa informalidad, pues porque eso genera desprotección si uno lo quiere ver. Ujú. Pero los fueros, volviendo a tu pregunta, que además hay un tema en la reforma laboral muy complejo, el tema de la cuota de De discapacidad, discapacidad, ¿cómo funciona eso? que uno lo podría ver, ya te lo explico ahorita, pero el tema pasa porque para mí es uno de los peores errores de la reforma. Pero volvamos a los fueros. Los fueros lo único que hacen es generar algo que yo llamo en clase el síndrome del niño consentido. Ujú. El síndrome del niño consentido es que yo con muy buena intención, como papá, pues sobreprotejo a mi hijo, lo consiento, le pongo almohadas por todos lados, no permita que coma, no permita que se caiga y lo sobreprotejo. Tanto que no lo preparo para la realidad de la vida. Ujú. Y cuando sale al asfalto y cuando sale a la vida real, no tiene las competencias necesarias para sobrevivir por sí mismo Ujú. y va a tener un ciclo vicioso. Un Sí. niño consentido que a lo largo de la vida va a seguir dependiendo de alguien, sea de sus papás o de su esposa o de su familia o de alguien o del Estado, que también pasa, porque no le di la capacidad necesaria y las competencias necesarias para que él pudiera subsistir por sí mismo. Eso de cierta manera pasa con los fueros de cualquier tipo, ¿no? No le pongas nombre para no No entrar estigmatizar uno. para Ujú. ser políticamente correctos, no le pongamos nombre. En Colombia hay más de 9 fueros individuales hoy en día. Lo que termina pasando es que en lugar de tratar de luchar por quitar las barreras que generan esa discapacidad o esa Ujú. diferenciación negativa en contra del trabajador, en lugar de luchar en contra de quitar las barreras y generarle las competencias a la persona para que pueda valerse por sí mismo, lo sobreprotejo al punto en el cual la persona no va a ser funcional. Y eso crea o Un sea, ciclo vicioso, porque pues es la un discapacidad desincentivo empieza a pagar. perverso. Sí, claro, la discapacidad empieza y la diferenciación, y ahí estamos hablando del fuero de salud, pero la discapacidad o el hecho de ser prepensionado o estar embarazada empieza a ser un incentivo para mantenerse y para tener esa barrera de acceso. Cuando la barrera de acceso no existe, pues tengo que ir a la calle y entender la realidad. Entonces, lo que termina pasando es que la misma sociedad se adapta a las realidades. Ujú. Entonces, por ejemplo, volvamos a la reforma laboral. La reforma laboral plantea la obligación de contratar un número de personas con discapacidad por un determinado número de Ujú. trabajadores que yo tenga. En la O realidad sea, son son una dos cuota. por sí, una cuota de discapacidad. Allá Yo odio, empezamos mal, empezamos sí. mal, las Todo lo que cuotas empiece con cuota ya termina mal. ya termina mal. Y termina mal porque genera un incentivo perverso. Esa persona que queda marcada con un sello de discapacitado Discapacitado. para poder cumplir la cuota,
pues resulta que nunca va a tener ningún incentivo para salir de esa discapacidad Claro, o para porque retirar las barreras, pues porque el hecho de tener la discapacidad es hace que lo me que le contraten. permita que él sea atractivo para contratar la cuota. Qué horror. O sea, no Entonces, te ven a ti por tus capacidades, por tus habilidades, por lo que eres como sí, profesional, sino como, ay, oiga, usted tiene una discapacidad. Venga, venga, por usted favor, me venga, yo lo sirve. contrato. Pero no porque usted me sirva, porque yo valore lo que es usted como profesional, sino porque necesito hacerle check a la lista. Exacto. Y lo Uy, que qué debería hacer horror. es que el país debería estar es luchando porque las posibles barreras de acceso al mercado de Se trabajo eliminen. de esa persona se eliminen. Que eso lo está diciendo la Corte Suprema de Justicia en sus más recientes sentencias, diciéndole la discapacidad no es en sí misma una circunstancia, Ujú. no es una condición, es una circunstancia. Sí. Pero yo puedo eliminar la discapacidad quitando la barrera que la genera. Y pone un ejemplo divino, la persona que entra en silla de ruedas. Ujú. Si la persona entra en silla de ruedas y están las rampas adecuadas, está el ascensor adecuado, está el sitio adecuado, pues no es discapacitado porque está en igualdad de condiciones con los Sí. demás. Si no tiene ninguna de esas rampas, ninguna de esas escaleras, Ahí nada sí de eso, están mal. pues sí tiene una barrera de acceso. Pero cuando yo puse y generé las condiciones necesarias para quitarle las barreras, esa persona puede ser exactamente igual al que camina porque su circunstancia de estar en una silla de ruedas no lo limita. Y eso no ha generado, pues, me imagino yo, tal vez estoy pensando desde la malicia indígena, pero eso no ha generado que yo como, pues, por ejemplo, para seguir con el ejemplo de los discapacitados, para poner esto, pero decir, oiga, no, como yo soy discapacitado, yo sé que les convengo a esa empresa, yo sé que les sirvo, o sea, yo sé que todos me quieren por discapacitado, entonces, De hecho, eso ya ha pasado, Jerome, en la historia de en Colombia. serio. Sí, lo que pasa es que no ha sido generalizado, pero, Ujú. por ejemplo, en algunos contratos de obra pública en Colombia se exigen cuotas de discapacidad. Y ahí, Y ahí, en regiones sobre todo. Y lo que pasa es que el contratista termina haciendo una convocatoria de discapacitados que no necesariamente buscan que la persona salga de su discapacidad, sino que cumpla con la cuota. sí, ¿para qué les Y va a interesar que salga? Si sale ya no cumple con la cuota, o sea, es, entonces se vuelve incentivo perverso. necesito que tú siempre seas como lo mismo que siempre se ha dicho la izquierda. La izquierda necesita que la gente sea siempre pobre para tenerla ahí o para cumplir con eso. Yo como, entonces, ahí en esa obra pública, como contratista, necesito que a las personas a las que yo voy a contratar para cumplir mi cuota de discapacidad siempre sean discapacitados porque yo necesito tener la cuota Sí, hecha. exacto. O sea, yo nunca voy a trabajar por generar una condición humana digna. Justamente la dignidad que tanto le gusta a la izquierda aquí no, se pierde, digamos, no se genera porque lo que a mí me interesa es un check. Sí, un cumpla. Pero además, inclusive se generaron mafias en algunas regiones, Jerome. O sea, había grupos de personas que se organizaban de aparente discapacidad para hacerse calificar, para tener todo el Eso tema era lo que yo y decía ahorita con la venderse al malicia mercado, al indígena. mejor postor. Contráteme, usted cumple con su cuota y yo sigo vendiéndole mi teórica capacidad de trabajo, que lo que le está vendiendo no es su capacidad de trabajo, sino su circunstancia de ¡Qué discapacidad para poder horror! cumplir la cuota, lo cual es absurdo. Es Por eso absurdo. yo Eso es un soy cartel. enemigo público de las cuotas. Me De hecho, uno. termina mal. Eso no hay posibilidad de que termine bien. Vámonos a lo que ya existía, pero incentivémoslo más. En lugar de estar marcando a la gente, yo incentivo al empleador que quite barreras. Claro, le digo yo. Exacto, entonces ahí quiera la gente, no, pero ustedes están discriminando. No, la solución tú la diste hace 2 minutos. La solución es, oiga, yo quiero que aquí entren a trabajar personas en un edificio, pero quiero que entren a trabajar personas que están en silla de ruedas, en condición de silla de ruedas. Hombre, pues yo hago rampas, yo hago, bueno, este ascensor, Exacto. Y yo como ascensor, Estado, si usted escalera. no puede, yo le ayudo. Exacto, A que usted exactamente. quite la barrera. Quite la No barrera a que para que yo, bautice eternamente al exactamente, discapacitado porque discapacitado. una persona, aparte me parece tan grosero con una persona que, tiene que está en alguna condición de discapacidad, decirle, ay, no, es que como tú estás en silla de ruedas, no, ay, pobrecito. Pobrecito, ¿por qué? Si yo tengo las mismas capacidades mentales, yo puedo hacer, bueno, Y Mauricio, física, si le quito la barrera. ¿por qué me pones abajo? O sea, es una forma, esas cuotas terminan siendo una forma de revictimización también. Lo mismo que Sí. veníamos hablando. Entonces, Bueno, ese junto con los aprendices, que esto va para otro capítulo y sé que tienes sí, más bueno, invitados, y aprendiz de escena. ahí los vas a poder ver. Son los dos peores errores de la reforma. La cuota de discapacidad, que además eso arranca ahorita en junio de 2026 y va a generar muchos problemas, entre otros, porque la reforma laboral no definió qué se entiende, cómo se entiende, quién lo ¿Qué es controla. discapacidad? No, sí hay definiciones legales, en Ok, honor a la verdad. Lo que pasa es que no es tan claro cómo se cumple la cuota ya. y cómo se controla. Y ahí hay una dualidad entre el Ministerio de Salud y el Ujú. Ministerio de Trabajo.
sobre Ok. quién va a hacer el control de ese tema. Bueno, Camilo, ya, digamos, yo cierro esto haciéndote dos preguntas. Una que le hemos respondido, digamos que transversalmente durante todo el podcast, y es si tú le pudieras decir algo al candidato presidencial o a los candidatos presidenciales que ya van a estar próximos a definirse que debe hacer sí o sí en materia laboral, ¿qué sería? Un gran pacto por la formalidad. Yo creo que el problema ya no es de ocupación. Este gobierno demostró que puede hacer pasar ocupados por empleados, que son dos cosas distintas. Ujú. Empleado es formal, el ocupado es ocupado. La señora del carrito de arepas en el Restrepo, del que tanto hemos hablado, ella en las estadísticas está ocupada y no está generando, marcando desempleo, lo cual es válido. Yo no desconozco eso. Tenemos Ok. una desocupación del 8%, estamos más o menos rondando ese 8%, obviamente nos toca seguir trabajando por ese 8%, pero ya que estamos en el 8%, la siguiente meta es tratar de bajar esa informalidad de 56% a lo que el mundo entero tiene y es dignamente aceptable, estar por debajo del 30% porque tiene que haber algo de Sí, informalidad claro, pues en el mercado, en el trabajador independiente. es natural. Pero tenemos que hacer un gran pacto por la formalidad laboral en Colombia. Yo creo que cualquier candidato, sin importar si es de la izquierda, de la derecha, de centro, hombre o mujer, Ujú. tiene que comprometerse con la formalidad. Y para eso tenemos que trabajar muchísimo. Seremos gobierno algún día, yo no. Y en ese momento Ojalá pronto. tenemos, ojalá, eso depende de cómo voten los colombianos en este 2026, Por que ya se favor, acerca, voten bien, por favor. pero tenemos que luchar por acabar la informalidad. Acabarla no, reducirla Reducirla. y generar mecanismos para que eso pase. Y para finalizar, Camilo, yo nunca te pregunté, ¿tú cuántos años tienes? Estoy cayendo en cuenta. 46 añitos, Cuarenta y Jerome. seis añitos. Me ¿Qué le considero puede... joven. Eres joven, estoy de acuerdo. ¿Qué le puede decir un hombre, abogado, laboral, experto en el sistema laboral, después de toda esta conversación que hemos tenido, a mi generación? ¿Tú qué mensaje le das a los que tenemos 19? Lo que le digo a mi hija de 17, Jerome, que Ajá, además tú la conoces y sí. sabes que tú eres un referente para ella. La única forma de conseguir las cosas es trabajando. No hay una forma distinta. Nos han convencido durante los últimos 20 años que el Estado es el Estado papá consentidor que está ahí para darme las cosas y que tengo un derecho a que el Estado me mantenga, que tengo un derecho a que el empleador me mantenga, que tengo un derecho a que mis papás me den, pero nunca se ponen a pensar que el único derecho real que usted tiene es a poder trabajar para ser libre. Ujú. El trabajo genera libertad, el trabajo genera la posibilidad de que usted compre lo que quiere, vaya donde quiera, se case con quien quiera, viva en donde quiera Independencia. y que usted pueda definir por sí mismo lo que quiera hacer en la vida. Total. Seguir pensando en que va a haber un Estado, un papá o alguien que lo va a mantener en los famosos ninis, los que ni estudian ni trabajan, y que hay una deuda social con el nini, que es otro de los discursos de la izquierda que yo critico muchísimo, porque convence a unas personas de ser merecedores de todo. Entonces nos ponen a generar políticas públicas para gente que ni estudia ni trabaja. ¿Y por qué? A mi generación, en la que yo, cuando yo tenía 19 años, tenía claro que si yo quería tener un salto social y progresar, la única forma de hacerlo era trabajar. Ujú. Y pues molestan al presidente Uribe con su Trabajar, trabajar, trabajar trabajar y y trabajar, trabajar. pero eso Mm. es cierto. Tenemos que volver a ese discurso, a que la única forma de conseguir las cosas es el trabajo honesto, disciplinado y coherente, Y el que me además haga que, feliz. Camilo, tú no sabes la dicha que a mí me da que ver que Nacional juega, que es mi equipo, y no tener que decirle, ay, mami, ¿será que tú me podrías, por favor, comprar la boleta para el partido? No, yo le digo, mami, me voy a Medellín, chao. El Ya, trabajo, porque el tengo mi trabajo, independencia económica en la que yo me puedo dar el gusto de irme a Medellín a ver a jugar a mi equipo o de comprarme la ropa que yo quiero sin tener que depender de mi mamá. Eso para mí es, yo creo que es suficiente razón, por lo menos para un joven, para decir, oiga, yo no quiero seguir dependiendo de si me dan o no el permiso, de si me dan o no la plata, porque es que yo ya la produzco, yo ya la hago, es mío. pero además genera un incentivo positivo. ¿En qué sentido? Quiero ir ya no a ver a Nacional en Medellín, lo quiero ir a ver en la Copa Libertadores Próximamente yo. no sé, en Buenos Brasil, en Aires. Brasil. Bueno, no me alcanza lo que tengo hoy, tengo que trabajar más. Tal cual. Tengo que buscar progresar, tengo que buscar ganar más para cumplir mis sueños. ¿Y cómo los cumplo? ¿A punta de subsidio estatal? Pues definitivamente no. La única forma de tener sueños y progresar es trabajando. Tal cual. Bueno, Trabajen.
Camilo, ha sido un gusto completo que estés aquí en Mi Generación, más porque, bueno, nosotros ya hablamos aquí de pensiones, de la importancia del ahorro, hoy estamos hablando del tema laboral, que seguramente lo retomaré más adelante, pero yo estoy segura que este tema laboral, en la sombrillita de la seguridad social, es lo que más nos toca a los jóvenes. Entonces, pues bueno, queda el mensaje de la importancia de combatir la informalidad y para mí realmente pues este espacio ha sido muy valioso, he aprendido mucho y espero que todas las personas que están viendo esto también hayan aprendido mucho de ti. Jerome, muchas gracias. Y el último mensaje, Colombia necesita más Jeromes y menos ninis, definitivamente. Una camiseta que diga. Más Jeromes, menos ninis. Bueno, Saquemos esa, Jerome. pues Que sea esa una no sirve. promesa. Pues esa sirve y me sirve para aumentar la ganancia y poder contratar formalmente Sí, el al país que me necesita más estampa. gente que trabaje por el país. Y Bueno, muchas gracias por Camilo. lo que haces por todos. No, muchas gracias. Nos vemos en el próximo capítulo de Mi Generación en el que hablaremos sobre el reto de la salud. Entenderemos cómo funciona el sistema de salud colombiano, qué sucede con la reforma de salud que quiere el gobierno de Petro y por qué es tan perjudicial, no solo para los pacientes en general, sino sobre todo para nuestra generación. Nos vemos pronto. Mi Generación.